Aplauso, señoras y señores, le damos la bienvenida a nuestro amigo hermano Edwin Rivera Manso para su segmento Lleva tu vida a otro nivel. Oye, contento de verlos siempre todos los jueves en la mañana, tempranito. Hoy estoy bien contento y hoy arrancó, señoras y señores, el baseball season. Eso es. Para lo que estamos esperando en los deportes, señoras y señores, por lo menos hay jueguitos de... Yo empecé el pre-season de baloncesto en la NBA, pero también el de béisbol. Y hoy estoy, ¿verdad?, debidamente uniformado, enviándole un saludo a mis queridos amigos Nando Steidel, a Eliezer Ron, a Luis Roy. Al corillo. Al corillo deportivo de los Pastores que van a estar pegando, mi amigo el negrito gufiado, Luis José. Wow. Así que ahí estamos, saludándoles con una gorrilla con los colores debido de los Boston Red Sox. Así que contento de que haya deporte por la tarde o las noches, ¿verdad? Así que vamos viendo cómo vamos corriendo esto para adelante. Qué bueno, mano. Porque para mí la noticia del COVID iba a coger las 2 temporadas, iba embaratado. De carrera, exacto. Yo pensaba que honestamente iba a ser bien difícil. O sea, ha sido contra viento y marea, con muchas pruebas. Pero estas organizaciones han podido salir adelante haciendo cambios, unas inversiones estratégicas millonarias, bueno, como hablábamos afuera del aire, ¿verdad? La área de la burbuja, o sea, la NBA, para poder hacerlo en un deporte de contacto y como es el baloncesto, pues determinó crear un ambiente estéril, ¿verdad? Decirle a los jugadores, miren, esta temporada la vamos a acabar y requerirá sacrificios de todos. O sea, hay que quedarse internado en este campus creado específicamente con las canchas de los juegos. Los jugadores tienen que estar allí, no pueden recibir visitas, unas pruebas agresivas. Wow. Ha sido, te digo, impensable, hace que 6 meses, impensable totalmente. Nadie pensaba esto, pero así han podido ver a trabajar con ello. El béisbol va por otro rumbo, la NFL también ya está trabajando en eso. Así que pues el mundo está moviéndose adelante. Y yo quisiera en esta hora trabajar el tema de liderazgo. Yo diría que esto es liderazgo estratégico en tiempo de pandemia. Y es que hemos estado realizando con una serie de compañías una serie de eventos educativos y estratégicos motivacionales para la gente que les cambió la realidad de un momento a otro. Por ejemplo, tú sabes que cuando las compañías van a hacer algún cambio mayor, muchas veces pues pasa por el proceso de un adiestramiento, vamos encaminando las políticas, pero el COVID nos movió a muchas compañías de un escenario presencial a un escenario remoto, pero sin paracaídas. O sea, no, decir, bueno, de aquí para abajo, así vamos a hacer esto. Y eso ha traído ciertos disloques y ciertos choques en la vida de los empleados y también en la forma en cómo se produce. Y pues a raíz de eso hemos estado pues reuniéndonos con diversos equipos para desarrollar algunas estrategias para el asunto de la motivación y el desarrollo personal en un escenario remoto. Y yo quisiera compartir algunas ideas que hemos llamado algunas claves top de liderazgo. Y lo primero que quiero señalar es que la literatura con relación al desarrollo de HR, recursos humanos, se está moviendo a que si las personas se mueven a un escenario remoto de trabajo, necesitan identificar en los equipos a lo que llaman el e-leader o el liderazgo virtual E. ¿Quién es esta persona? Es literalmente un rol importante de los equipos virtuales. Es el que se llama el e-líder o el líder digital o el jefe virtual. ¿Qué hace esta persona? Es la persona que va a utilizar herramientas digitales de información y comunicación para diseñar, para planificar, para delegar, para comunicar, para gestionar el trabajo y evaluar el resultado. ¿A qué nos referimos? Si de repente en la oficina habían estructuras de que, bueno, llegamos todos en la reunión, el ponchador, de repente nada de eso está. Y ahora, ¿quién podrá defender lo que es el Chapulín? O sea,
¿quién va a ser la persona que posiblemente, si tenemos que estar todos en la reunión a las 11 de la mañana, quién va a generar el Zoom? ¿Quién va a enviarlo a ellos? ¿Quién va a prepararle el PowerPoint o la plantilla? ¿Quién se va a asegurar de que la gente tenga lo que necesita para la reunión? O sea, eso que antes era de pasillo, o esas otras cosas que pues eran parte de las estructuras, ahora hay que llevarlos a digital. ¿Quién es el jefe virtual? Wow. Entonces nosotros necesitamos identificar en un equipo de trabajo, en este proceso, quién está haciendo las cosas en el mundo virtual. El líder es el jefe virtual, o literalmente la gente que va a estar trabajando con ciertas cosas que eran intangibles de manera personal, vamos a hacerlo ahora de manera virtual. Así que empezamos con ese consejo. Vamos a compartir algunos de los importantes. Necesitamos en este tiempo de liderazgo una actitud y autoaprendizaje. ¿Verdad? El empoderamiento surge cuando la gente tiene la actitud de decir, bueno, de aquí para adelante hay que meterle cosas nuevas. Y algunas de las personas que aquí están, yo veía ayer la conferencia de prensa del Departamento de Educación. Miren, todos los departamentos escolares tienen un reto extraordinario para esta próxima temporada. Sí. O sea, desde que los papás sientan la confianza de decir, mando a los chicos a la escuela, no los mando a la escuela. Y si vamos a ir a la escuela, ayer hablaban de ese proceso previo que los maestros, ¿verdad?, van a tener ahora, porque todo este primer mes, por lo menos del 17 al 17, de agosto a septiembre, habrá que dar clases, pero nadie estará presencial. Ahora estar dispuesto a ¿qué? Aprender cosas nuevas. Ayer hablaban de Microsoft, ¿verdad?, con una serie de programas como en los Forms, que son features que tiene Microsoft para trabajar en equipo. Teams es una aplicación que tiene Microsoft que entonces te permite nombrar personas, tener un equipo donde van a tener la oportunidad de interactuar, darse citas. Los estudiantes tendrán en Microsoft Teams una codificación. Los maestros y los padres van a estar incluidos en ese proceso. Mire, si usted no quiere aprender, usted no va a poder funcionar en este tiempo. Wow. Y es un reto bien grande porque hay papás que no saben o no quieren ni enviar un texto. No quieren meterle mano al email. Imagínense en esta cosa. Esto hay que hacerlo sí o sí. Si tú quieres que tu hijo escuela en la escuela pública, ahora te llegó la oportunidad de desarrollar lo que llamo en tiempo de pandemia el liderazgo. ¿Qué es eso? Experiencias nuevas, de poder ponerte al lenguaje cibernético, de buscar las soluciones, de aprender los programas que tal vez no habíamos querido. Mire, hay gente que le tiene terror a esta cosa del email o no me lo van a decir, no, imprímelo, que yo no sé nada de eso. Pues entonces el liderazgo lo que nos está señalando es que en este tiempo de la pandemia se ha virtualizado todo lo que antes hacíamos, o por lo menos en el campo educativo o en el campo de la comunicación o donde tú te desempeñas. No nos damos cuenta, pero hemos tenido que sumirnos en un escenario virtual. Ahora de alguna manera la gente te pregunta, mire, ¿y esa actividad dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿En qué plataforma? Ya la gente no te pregunta dónde es. Te dice, envíame el link. Que ya de alguna manera sabemos. Ya nos hemos acostumbrado a eso. Ya no es el pin, ahora es el link. Exacto. Antes era el pin, ahora el link. Eso está buena por ahí, man. Ajá. Entonces, ¿qué estamos señalando? Es un tiempo, el liderazgo requiere actitud y autoaprendizaje. Para ser empoderados necesitamos tener la capacidad de ser adiestrados. Segundo, vas a tener que en el liderazgo vas a tener que revisar tu equipo. ¿En qué sentido? Puedes verificar, ya tienes en tu casa la lamparita, porque las transmisiones requieren la luz. Ya tienes el escritorio ya de donde tu casa. Antes las cosas nos cogían como de improviso. Ajá. Ahora ya la gente ha tenido que decir, bueno, voy a tener que, pongo la computadora aquí y me voy a sentar aquí, porque te has dado cuenta que si vas a estar metido 2 horas, 3 horas en algún sitio, tu vida en la casa tiene que seguir funcionando. Y la gente se ha dado cuenta de que entonces, si de tal hora a tal hora hay que hacer silencio, hay que bajar el televisor, si tú estás trabajando de manera remota, ¿cómo se hace esa diferencia entre lo que es laboral y lo que es personal? Mire, para mucha gente esto ha sido una crisis, Juan, porque de repente, cuando tus hijos te veían en tu casa, pues cuando tú estabas ahí, papi, vamos a jugar, vamos a hacer tal cosa, y ahora te ves más tiempo, pues piensan que
que el playground está aumentado. Ajá. Y entonces ahora papá quizás está en pantalones cortos, pero está trabajando. O papá se levantó, ya no está afuera, está dentro de la casa y mamá también, pero tienen una serie de tareas que cumplir, que es como si no estuvieras allí. O sea, hay que mentalizarse en ese sentido, porque puede pasar que cuando nos ven y estamos más informales y cómodos, pues estamos pensando que hay que hacer la distinción o saber de que estamos trabajando y de que vamos a tener que dar unos resultados aunque estemos en otro estilo de trabajo. Edwin, y se me ocurre pensar que también debemos tener presente que ese espacio ya no es nuestro, ahora es público. ¿Sabes? Todas las cosas que yo tuve una experiencia en un Zoom, en un campamento de verano que estábamos dando. Oh my God. Y una mamá no sabía que el nene estaba conectado y, tú sabes, pasan cosas. O sea, que hay que ser consciente, ya este no es mi espacio, una vez le doy el botón, la gente ve lo que está ocurriendo alrededor. Así mismo, y hay que tener, ¿verdad? Una de las cosas que uno va a ver en los talleres que va dando por Zoom es el de recuerde la cámara, el negro, hay que estar ahí, el micrófono, porque a veces la gente tiene conversaciones y líos y peleas. Bueno, uno ha visto de todo en este proceso digital. Así que es importante revisar el equipo. Tercero, de lo que quiero compartirles en esta hora, no se puede perder. Hay algunas personas, mira cómo nos afecta unas cosas. Hay gente que dice, brutal, estoy desde casa, chacho, ahora yo le saco mucho más. Y hay gente que esto ha empezado a crearle una crisis, el no tener lo que se llama el contacto y el roce social. Así mismo. O sea, había gente que el asunto de levantarme una hora, vestirme, maquillarme, salir, llegar a la oficina, saludar, el asunto de cómo está mi gente, ajá, el toquecito, era algo súper chévere que complementaba su labor social. Y hay gente que eso le ha causado crisis. No tener, desempeñar su situación o su labor a nivel social. Entonces, si eso está causando crisis, nosotros también tenemos que detectarlo. El líder tiene que ver porque posiblemente esto puede ser el asunto que esté haciendo que el desempeño de fulano o fulana de tal sea de esta manera. Hay gente que el estar en la casa trabajando y no poder ir al trabajo le ha creado ansiedad. Sí. Hoy en día, una de las cosas que usted le puede preguntar, se han disparado las citas virtuales de los psicólogos, de los psiquiatras y demás. Una de las cosas que están viendo bien brutal es la ansiedad. Obviamente, el contexto circunstancial en donde nosotros estamos, las noticias, el panorama, y si se suman las tensiones económicas, ¿verdad? El que tiene y el que no tiene el trabajo, eso crea mucha ansiedad y las compañías han tenido que ver o tienen que moverse a estar al pendiente de su empleomanía. Si esta situación, ¿verdad?, del COVID está generando para algunas personas, no el asunto solamente de la prueba y la otra parte, ¿no?, sino también el asunto de su salud mental. Hay gente que se está viendo bien afectada. Otra de las cosas importantes, ahora ha llegado un líder, tiene que también trabajar con la medición. ¿Qué es eso de la medición? Es el asunto de cuán satisfechos estamos en el trabajo, pero el rendimiento. Porque una de las cosas que la gente dice, chacho, ahora trabajo más desde casa, pero el trabajar más no quiere decir que estás logrando más. Por ejemplo, había gente que cuando podías entrar y llegar a la oficina, aunque llegara un poco tarde o lo que sea, pero ese tiempo que estaba ahí, a lo mejor de las 9 y pico de la mañana, el break y volver otra vez, y volver a almorzar y volver otra vez, y estaba hasta las 5 de la tarde, y aunque pudiera estar soñoliento o cansado, esa presión de estar ahí le daba la oportunidad de cumplir con las métricas de tantas llamadas, este proyecto. Ahora esto descansa en la autogestión de la persona. Y hay gente que entonces se levantó o se me pegó la sábana y entonces me senté, pero al sentarme no tengo una agenda clara, y en lo que la gente desarrolla ese asunto de decir, ok, ¿qué hay para hoy? ¿Qué hay para esta semana? A veces ese tipo de organización hay gente que no lo tiene, y el líder tiene que estar al pendiente porque hay unas métricas que alcanzar, ¿verdad? Hay una serie de cosas que se tienen que dar, y en que la persona no está físicamente, tiene que haber algún tipo de audit, algún tipo, ¿verdad? De la llamada, nos reportamos, ponchamos. Por ejemplo, una de las cosas que está pasando ahora, que en los congresos o actividades educativas, los maestros piden, pasan lista. ¿Usted se acuerda el rollbook y de fulano? Sí. ¿Dónde está? Pues el maestro está ahí, deja ver quién está ahí, déjeme ver las cámaras. Y hay que entrar
y hay que ponchar, hay que verse en la cámara a principio, a final, hay que participar, hay que mandar, hay que participar del chat. Y hay alguien que a veces está pendiente, si fulano, private, ¿qué pasa? No estás en la reunión, te estoy pidiendo esto, no has contestado. Entonces, ese sentido hay que hacerlo porque alguna gente, pues, tú sabes, puede estar ahí en negro y estar allá friendo pasteles, pide que hay, alcapurria, tú sabes, sin tener la oportunidad de trabajar. Pones una foto. Una foto como un caso, pusieron una foto y la foto, sí. El tipo ahí. Y la foto se cayó. Dice, me ocurre también que los horarios se alteraron. Sí. O sea, todos los horarios de trabajo. A mí ayer me llamaron para un Zoom a las 10 de la noche. Sí. A las 10 de la noche van a hacer un Zoom, ¿verdad? Una empresa. Sí. Y entonces, ya eso de que uno escogía, no voy. No los demandaste. No, yo los demando. Juan, ¿A las 10 de la noche? No, Juan, yo he dado demando. charlas a la 1 de la mañana. ¿De verdad? Sí, No. las Sí, bueno, no compañías. sé que la caja suene tan duro que te Está bien. Las compañías que dan, que son fábricas, Ah, 24 claro. horas, farmacéuticas. Wow, sí, es verdad. Pero eran presenciales. Antes de la pandemia, pues yo hacía los turnos 3 de la mañana. O sea, yo he dado charlas, pero en Zoom. En Zoom. Que recibir una llamada a las 10. Yo recibí una promo de dos compañías en Estados Unidos, te montan un software al empleado que está remoto, ¿ok? Obviamente el empleado consciente porque trabaja para la compañía, pero ese software te detecta si el empleado se fue para Facebook, para YouTube, Y Ay, papá. ya hay un, en palabra boricua, ya hay un buen chota. Que tú quieres trabajar conmigo desde la casa, no hay ningún problema. Te vamos a montar este software y desde ahí nosotros supervisamos qué tú estás haciendo en el internet. Si estás haciendo la labor de la empresa o estás haciendo otras cosas. Pero yo creo que eso Ay. está bien. Sí. Yo creo que eso está bien. Pero ya la tecnología llega ahí. Porque te voy a hablar como patrono, ¿no? Ajá. Tú sabes. sí. Dice, ¿cuánto tiempo le están metiendo Se al le está aparatico? pagando un salario. Yo me pongo No a quiero pensar. sonar mal, ¿verdad? Y digo, la gente que trabaja en la casa, ¿verdad? Lo difícil que será tú estando en tu casa, dejar de sentir tu casa para sentir la oficina. Ay, sí. Sabiendo que es tu Sí. casa. tú sabes. Ajá. Porque son dos ambientes totalmente diferentes, dos Claro, feelings diferentes. y hay gente que, digamos, muchas de las personas que trabajamos por cuenta propia, en el sentido de que preparamos adiestramiento o nos movemos en el ámbito educativo, como decíamos ahora mismo, yo estaba ayer terminando un espacio a las 11:31 de la noche, Mira para acabamos allá. un adiestramiento Ay, de capellanía, estábamos trabajando el tema del luto y del duelo con un consejero y con un pastor, trabajando las intervenciones de conversaciones en medio de la muerte. Entonces, empezamos a las 9:00 de la noche, pero terminó a las 11:30. O sea, son 2 horas y media de adiestramiento. Pero entonces, esa experiencia del que trabaja por cuenta propia, tal vez tiene a lo mejor un área, un sitio donde, pues mira, ya aquí están los libros, está aquí Creo. Pero la persona que no tenía ese espacio y de repente le ha cambiado el feeling de que ha tenido que, Claro. a la mala, porque si no cobra o si no trabaja, le genera ese Y cambio en que tú algunos dices. casos, después de 20, 25 años, Exacto. ¿sabes? Que es una vida con ese patrón, de esa forma. De trabajo. Bueno, vamos a ver algunas cosillas finales. Creo que una de las cosas que tenemos que mirar en este tiempo del liderazgo es que algunas cosas no sucederán por arte de magia. ¿A qué me refiero? Los problemas laborales de los equipos presenciales no se desaparecen porque la gente llega a la oficina. Ahora la diferencia es que no estamos, pero aumentan. El asunto de aquellos que tenían mala sangre, muchas veces y bad blood ahí, el chismecito y la cosa, eso se lleva el asunto digital. Eso se lleva al comentario, al private, al email que tú no recibes. Todo eso que antes había Ahora, se multiplica. La tiraera es digital. Ahora la tiene No verbal. Entonces, eso es importante que lo sepamos, ¿verdad? Los conflictos, aun cuando ya no estemos, el líder también tiene que estar al consciente o al pendiente de que esas cosas continúan. Las últimas 2 cosas que quiero decirle. 1, la experiencia intergeneracional. Porque dentro de los equipos de trabajo de una compañía tenemos gente de diversas generaciones. Por ejemplo, hay gente que son los nativos digitales, de millennial para adelante, que posiblemente ya nacieron acostumbrados al monitor, acostumbrados al celular, a hacer su vida a través de esa inmersión. Pero hay gente de baby boomers, posiblemente hasta generación X, que no crecieron con este espacio y esto les está representando una gran crisis de transición. Así que una de las cosas que tenemos que ver es cómo identificamos las fortalezas de quien tiene más habilidad o más conocimiento para ayudar a que gente del equipo no se nos quede rezagada, porque no puede ser
que alguien que sea sumamente valioso, pero el hándicap es que no domine la tecnología, que se nos quede fuera de la aportación. Y por último, algo que la gente tiene que saber, el liderazgo es que esto vino para quedarse. Para quedarse. Yo creo que hay cosas que las iglesias aún, cuando ya esté en tiempo, ¿verdad?, en operación full, hemos descubierto el poder que tiene para ciertas cosas las plataformas digitales. Por ejemplo, yo creo que un pastor ya se dio cuenta que no tiene que hacer venir a un grupo de personas a las 7:30 para vernos para un proceso de discipulado, cuando puede tener a lo mejor gain full attention a las 9 de la noche. Si de 9:30 a 10:30, si a las 10:30 de todos modos, a las 10 estabas terminando y a las 10:30 todavía la gente estaba en el portón allí hablando y hace café, ay, me tengo que ir, que mañana trabajo, que esa es la dinámica que usted sabe de la iglesia, full y chévere, pues entonces no habrá ningún problema con decir, y si hacemos esto, ¿verdad? Y el tiempo digital se aprovecha mucho más que el presencial, en el sentido de que cuando usted está en presencia, la gente uno tiende a distenderse un poco más, en tomarlo más suave, pero cuando estás frente al monitor, que tienes tu presentación de PowerPoint y vas trabajando y no hay tantas interrupciones, uno va directo, on point. Así que posiblemente esa de 7:30, el devocional, con toda esta cosa que hacíamos, que va a seguir siendo parte de la vida de la iglesia. Y entonces de 8:30 a 9:30 el pastor tenía hasta las 10 su capacitación. Pues qué tal si todo ese tiempo ahora lo transformamos en una hora de 9:30 a 10:30. Pero ahora el asunto es que ya mamá cocinó, papá acostó a los nenes, los bañaron, hicieron la tarea, están así, ahora se sentaron en el escritorio o están en el cuarto, tienen la Biblia abierta y van a poder trabajar. O sea, quizás hay cosas que antes hacíamos presenciales de la misma iglesia, que a pesar de que se acabe la pandemia, vamos a poder seguir capitalizando nuevas cosas. Así que la iglesia también tiene que entrar en el liderazgo el liderazgo electrónico, el liderazgo digital, el jefe virtual, el pastor virtual, para poder alcanzar esta nueva generación. Si yo fuera tu oveja con eso, me vería a las 10 de la noche dormidito. A través de la cámara, con la boca abierta. Hay que verla, hay que ver si, hay que evaluarlo, a ver si funciona, pero a lo mejor hay gente que a las 9 de la noche va a decir, bueno, exacto, pastor, 10 no, está muy tarde, pero 9, 8:30, pero el no tener, pero fíjate, piensa en esto, a veces cuando uno salía del trabajo ajorado y tú decías, no es que no quiera ir al discipulado, claro, o a la reunión, sino que a veces el nene y si yo pudiera estar en casa, pero a la vez, si me lo dieran, hay gente que lo ha dicho, si me lo dieran por aquí, si me lo enviaran, si esta reunión, en vez de tener que ir a la consabida reunión del cuerpo diaconal o de que sea, podemos hacerla a lo mejor. Mira, si tiene un cuerpo diaconal, que por regular muchos de ellos, pues controlan su tiempo o son retirados. Tú dices, ven acá, uno no trabaja, ¿por qué no hacemos esto a las 5 de la tarde o a las 7? ¿Sabes? En medio y nos mandamos un link y lo hacemos todo. Entonces, ese tipo de cosas son experiencias que hay que pensar. Liderazgo así se llama esta cápsula del día de hoy. Compártela. Y los líderes estratégicos, extraordinarios, elocuentes, óigame, digitales, son los que llevan su vida a otro nivel. ¿Cómo conectan contigo, Edwin? Oye, la gente puede estar conectado con nosotros a través de las redes sociales. Hoy he puesto en mi página principal, Edwin Rivera Manso, búsquelo. Nuestro próximo adiestramiento será una certificación en la ley 408. Pastor y líder que me estás escuchando, ¿sabes cómo enfrentarte a un escenario de tribunal cuando tienes que trabajar o enfrentarte a estas situaciones que a veces no queremos tener que llegar a ellas? Pero la ley de salud mental provee para que cuando tenemos que trabajar e ingresar a personas voluntarias o involuntariamente por su vida, hay unos mecanismos que el tribunal ofrece y los pastores deberían saber qué formas tienen que usar, qué recursos deben trabajar. ¿Tienes documentación para tus relevos de responsabilidad e intervención? Vamos a ayudarte a preparar toda esa documentación. En Ley 408, aspectos éticos legales para la iglesia de hoy, está posteado ya en nuestra página y nos pueden pedir más información al respecto o ir a capellanía.online, donde está todo para que te registres. Será del 10 al 14 de agosto. Eso es. Gracias, extraordinario. Un abrazo. Eso. Ahí está, 97.7.